Oye, contentísimo de tenerte aquí, Matthew. Un placer, Elvio, un placer. De verdad, ¿eh? O sea que yo, claro, todo esto viene que te he visto en ITNIC y me emociona mucho el hecho de que te hayas lanzado primero, o sea, felicitarte porque lanzarte, sé el trabajo que tiene, que es, ¿no?, cansado, ¿no?, el exhaustivo. Así es. El lanzar un libro, Hablando en Plata, que estás haciendo roadshow a tope. Sí. Voy a sacar una playera de rockero con la, ¿sabes? Bilbao, tal fecha, Madrid, tal fecha y tal. Pero, ¿te lo habías pensado? Imagínate, ¿esto lo soñabas hace 5 años? No, yo hace 10 años que pretendo escribir un libro de divulgación para emprendedores y la gente alrededor mío, en particular mi mujer, hace 2 años me dijo, oye, tío, ¿sabes qué? Deja de hablar y hazlo. Entonces lo escribí y mi primera intención o mi primer objetivo cuantificable era llegar a la segunda edición, ¿sabes? Estamos en la tercera, entonces todo el roadshow y todo lo que implica había anticipado el 20%, pero en realidad es mucho más impacto y trabajo de lo que yo pensaba. Claro, y me encanta porque estás haciendo una estrategia muy chula. O sea, yo te vi primero en ITNIC, ¿no?, que en ITNIC ya tiene 50 y pico mil seguidores en YouTube, una buena masa, ¿no?, en general, sí. Bastante potente, Factorial también. Entonces, claro, el nivel de impacto, yo entiendo que ya lo mediste desde ahí, ¿no? Aprovechaste la red. Bueno, sí, es impresionante el impacto que llega a tener ITNIC, por ejemplo. Yo lo tengo cuantificado de manera muy clara, es decir, salió el libro el 5 de febrero, iba rankeado en Amazon entre tercero y octavo en libros de emprendimiento y cuando sacaron el podcast, a los 4 horas ya estaba número 1. Entonces, el impacto es brutal. Y luego, ya sabes, esto es también el valor del ecosistema y el valor de las amistades, porque al final yo conozco a Bernat desde hace 15 años, Jordi desde hace 10, y ha sido tan sencillo como enviarles un WhatsApp y dices, oye, acabo de sacar el libro, ¿cuándo puedo venir? Tal, y esto. Y me encanta porque lo has hecho también conmigo, ¿eh? Y has ido contestando. Entiendo que estás, ¿no?, ahora mismo a tope de actividad, pero estás cumpliendo como esa norma que yo veo que tienes como una coherencia clara con tu función principal, que es ayudar a los fondos. Mira, es mi misión. Mi misión, a ver, yo tengo casi 50 palos y hace 3, 4, 5 años encontré mi misión, y mi misión es potenciar el ecosistema emprendedor en España y veremos si en Latinoamérica. Y entonces esto o lo haces a full o no lo haces. Y entonces te voy a contar una historia que me gusta mucho contar, porque hace como 4 meses yo tengo un coach de business, ¿sabes? Y yo llego a la reunión que tenemos cada semana o cada 15 días y digo, oye, tío, que el libro ya lo tengo y tal, está muy bien, lo edita Planeta, etcétera. Yo estaba súper contento. Y me miró, se paró 5 segundos y me dijo, oye, ahora te vas a poner a currar, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? Que ya está escrito. No, tío. Esto del libro y del contenido es algo, pero luego hay que hacer el trabajo para que la gente sepa que está. Claro. Y entonces yo estoy comprometido con esto. Y romper con esa dinámica, ¿no?, de síndrome del impostor seguramente, o de sentir que te estás exponiendo demasiado. ¿Cómo lo ves? Todavía no me llegó, pero estoy empezando un poco a sentir el cansancio. Pero mira, no puedo cansarme porque creo en ello y tengo un sentido de propósito muy fuerte, entonces seguiré hasta no poder más. Qué guay, me encanta, de verdad, me encanta. Estamos hablando al inicio también, ¿no? Claro, porque todo esto vas teniendo impacto, vas llegando, la gente... De hecho, has hecho otra estrategia y ya terminamos en la parte de social media, pero me ha encantado también ¿no?, que vas como... La gente va hablando del libro, coge una quote, te la manda, te hace preguntas. Sí, pero todo esto lo he ido aprendiendo en el camino, ¿eh? Pero es verdad que el aprendizaje de la gestión de social media, en particular de LinkedIn, que para mí es el canal principal, aprendes que no se trata tanto de contar cosas, sino de contar tu experiencia, de ser vulnerable. Yo no creo en el leadership a través de la imposición y de tal. Entonces, hacer que tu comunidad sea parte de la promoción y que puedan compartir
o que les ha gustado o no, yo creo que es clave. Esto de la comunicación unilateral ya no funciona. Total. Bueno, volviendo ahora ya a Bernat, decías Jordi, claro, 15 años atrás, ellos eran unos chavales que estaban emprendiendo, les acompañabas, sí. O sea, eso te sale de forma natural, ¿no? Escucharles, ayudarles en general. Mira, yo creo que el ecosistema emprendedor tiene una característica muy importante que la diferencia de muchos otros ecosistemas, es que el altruismo y el poder estar y apoyar y ayudar sin buscar un retorno financiero o económico a corto plazo es la clave. Es lo que mucha gente no entiende. Gente que viene de corporación o de consultoría estratégica grandes que quieren ayudar, pero bueno, a ver, mi hora cuesta tanto, etcétera. No, esto se trata de ayudar a la gente y luego, bueno, what goes around comes around. A lo mejor tendrás un retorno. Bernat lo conocí en un curso que montamos hace 10 o 15 años con la Caixa, me acuerdo, con SADIS y tal, y estaba lanzando Camalún, que de hecho no invertí, pero la relación sí, la relación se quedó, y eso es lo más importante. Aunque no he invertido en Factorial tampoco, la próxima tengo que invertirla. ¿Te sueles penalizar a ti mismo decir, fuck, aquí tendré que...? Ya no, a ¿no? ver, si no aprendo nada, sí. Pero si aprendo de haber rechazado una inversión y que va bien y tengo la misma tesitura posteriormente y no hago el mismo error, va bien. Claro, o sea, que tú te sitúas, claro, primero en la detección del talento, porque claro, cuando les formas y les acompañas también estás detectando, ¿no?, quién vale, quién no vale, Sí. quién... lo haces, macheas por cultura también, es decir... ¿Con tus valores tienen que tener unos ciertos patrones esos fondos? A ver, cuando analizo oportunidades de inversión, hay muchos criterios ahí que entran. El tema del equipo y el tema de las personas, voy mejorando, voy aprendiendo, pero hay una cosa que sí, yo creo que es muy importante, es que yo tuve dos roles, es decir, en un fondo como gestor de fondo o como business angel, las cosas son muy diferentes. Hay un criterio, por ejemplo, que yo aplico a racatabla como business angel, es que me tienen que caer bien. Yo necesito que los valores estén alineados. Cuando yo era gestor de fondo, es decir, que gestionaba dinero de otros, esto no era un criterio, porque te debes a tus inversores. Y aunque no te caiga bien el emprendedor o la emprendedora, pues si te crees la inversión, la haces. Y esto es un cambio muy importante. A ver, equipo, el mío... es lo más difícil, pero hay una cosa que yo veo cada día más importante, es analizar la capacidad de los emprendedores de pasar, nuestros abuelos hubieran dicho de artesano a industrial, yo digo de emprendedor a empresario, es decir, de hacer a gestionar. Esto es la clave, porque montar un equipo de 10 personas está muy bien y tiene todo el sentido del mundo y es igual de difícil que cualquier otro tipo de emprendimiento, pero yo a la hora de invertir necesito emprendedores que puedan escalar y que puedan gestionar. Y esto es una de las cosas que realmente trato de analizar muy pronto, esta capacidad de transicionar del hacer al gestionar equipo. Claro, porque claro, no es lo mismo, claro, la parte de creación, de empuje, de energía que requiere ese primer año a tope, ¿no? De lanzar el producto, hacer ese fit con el mercado y tal. Claro, pero la gestión es muy probable que no tengan las skills y normalmente los fondos dicen, oye, hay que cambiar el CEO, hay que... Entonces, esto es uno de los retos principales, porque la realidad es que en las fases iniciales esta capacidad de cambiar el equipo no la tienes, porque la mayoría del shareholding lo tienen los emprendedores. Y yo creo que lo que más sentido tiene es tratar de identificar muy pronto y de invertir en los equipos en el cual por lo menos uno de los fundadores tendrá esta capacidad de hacer la transición. Porque luego, si tú puedes entrar en una dinámica en la cual tú tienes founders que todavía tienen la mayoría, pero que no saben transicionar. Y aquí entramos en un problema muy gordo, porque no pueden escalar, tampoco se pueden cambiar. Esto en general es autopista hasta el fracaso. Pero es difícil, ¿eh?
Sí que tengo que ser muy transparente en esto, es decir, que no es que me suelo equivocar más que no, pero a veces tú crees que alguien tiene esta capacidad de hacer la transición y no la tiene, otros que es al revés. Y lo digo con toda la humildad del mundo, porque yo no tengo esta capacidad de transición. Eso lo has dicho y me ha encantado porque tú también en estos años has ido como encontrando tu sitio, que algo que no estaba tan definido porque ¿no? En la parte de detectar talento, company building o de inversión en pre-seed o incluso en fase ya en pre-idea también seguramente te habrá tocado un proyecto. Sí, pero ya no. Ya no, porque pre-idea tengo el peor track record de la historia de la inversión. Entonces, ahora me suelo esperar un poco más. Quiero ver indicios de mercado. Pero no te emocionas con el founder cuando llega con ese... No con el PDF, porque ahora ya construyen. Yo lo que me está encantando, quizás tú no has pasado esa parte más dura de... Claro, hacer un MVP eran 6 meses, 70K aprox o 100 seguro, de base, y ahora ya son 10K, 15, 20 o menos. O menos. Ya no hay excusa para... Es decir, hoy en día creo que un emprendedor, una emprendedora, un grupo que te viene a ver con un PDF que no tiene un MVP fully functioning, algo, no puede ser. Es decir, hoy en día con tecnología, con AI, llegar a decir, oye, ¿por qué no me financias estas fases iniciales de desarrollo del producto? Y digo, oye, tío, no, con Lovable o con Bolt o con Curso, claro, hazte un mínimo para demostrar y que no sea funcional. Bueno, una función por lo menos. Bueno, pero una función que vaya de principio a fin. No haces un MVP sobre la visión, pero haces un MVP sobre una función específica que tú entiendes que es la más relevante para tu beachhead market y la haces funcionar. Total. No una parte, todo, una función. Y de ahí empezamos. Total. Claro, porque yo lo estoy viviendo ahora, fíjate, o sea, lo he vivido como varias fases. Una es la de la creencia de, sabes que hay un par de fondos que valen mucho la pena, hay una idea que empieza a machear, se genera como ese estado de enamoramiento de la idea, que dura a veces, que son puramente debates, y son debates durante horas y horas entre esos fondos, 1 mes, 2 meses, hasta que llega como el momento ya de estirarlo en un producto. Y luego también ahora estoy viendo lo otro, es decir, oye, este producto con 2 funciones, Stripe, lo conectas, que pague quien sea, en China, en Japón, en cualquier sitio. Si pagan 3, ya sabemos que hay un MRR, nada, me da igual, de 0,0001. Es que esto es muy importante, Elvio. Es decir, entre 0 y 0.1 hay la infinidad. Y muchos se quedan en 0. Entonces, mi experiencia me ha enseñado que yo escojo bien después de, por lo menos, la primera factura. Yo tengo amigos que sí invierten más pronto y se sienten cómodos. Mira, por ejemplo, Enrique Linares, que está lanzando Plus Partners, se enfoca en fases todavía más iniciales, porque se siente cómodo y valora mucho la aportación que ellos tienen, etcétera. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su lugar. Claro, hay varios modelos. Ahora están conviviendo como metodologías que son casi de personas, ¿no? Que van surgiendo como champiñones en diferentes sitios. Pero esto está muy bien. A ver, yo creo que... Mira, hay una estadística demoledora sobre lo que es la economía española, ¿vale? Es la 12ª economía a nivel mundial y en lo que es en la creación de empresa y su financiación early stage, número 26. Eso es la realidad estadística de España y esto no podemos hacer la vista gorda. Y por lo tanto, todos estos modelos híbridos que generan crecimiento para ideas noveles, etcétera, es la clave para cambiar la dinámica, que tiene consecuencias. Que ahora estamos en Bilbao, en Vizcaya, en el cual tú tienes una tasa de paro que está cerca del 3%, es decir, casi 0, pero no es el caso de toda España. Te vas a Andalucía y el paro juvenil es el 30%. Entonces yo creo que existe una responsabilidad en la sociedad de que nos pongamos a emprender o a invertir en emprendimiento, pero generar este caldo de cultivo. Es clave. Total, y bottom-up, ¿no? O sea, es decir, tener muy claro el bottom-up.
Claro, ahí se puede generar más sandbox, lugares quizás hasta preidea, que la gente... Yo estoy dándole vueltas a eso, de hacer un proyecto aquí, ya lo estamos haciendo con Diatons y demás, y es la clave, y veo la emoción que surge también de la gente, como, ¡guau! Esto existe. Y en realidad son personas que se juntan en un sitio cualquiera a pensar ideas. Claro, pero mira, yo cuando estoy en clase o hago conferencias o charlas y tal, una de las preguntas que hago a la audiencia es ¿quién quiere emprender? Y la realidad es que la mitad de la gente levanta la mano. Obviamente luego veremos los que lo hacen o no, pero esta voluntad de innovar, de tener otro tipo de vida que la que yo trabajo para una corporación durante 20 años, etcétera, está en la sociedad. Ahora, le tenemos que meter el ecosistema que les permite a la gente hacerlo. Y esto es lo que todavía no hay, pero bueno, poco a poco, entre gente como tú y yo. Sí, pero claro, bueno, tú sobre todo, porque has estado muchos años, estás detrás de la parte de muchas startups que han conseguido ese fit con el mercado, esa magia que sucede, no todas las veces. No. Quería como enfocar ahí también, ¿no? Es decir, ¿hay algo de azaroso o no? ¿Y cuánto crees que es ese punto entre la magia de sentir esa intuición, el azar y entre medio alguna métrica? Mira, yo cuando analizo una startup, antes de invertirla, yo uso un marco que tiene 6 criterios, que es el mercado, su accesibilidad, el equipo, la propuesta de valor, el modelo de negocio, si es escalable o no. Esto tiene una consecuencia, que es si voy a lograr generar un éxito en un momento dado de mi inversión. Y hay un sexto criterio, que es el momento. Y hay una realidad que tenemos que asumir. Podemos tener los 5 primeros criterios perfectos. Si no es el momento, esto no funcionará. Y esto es la parte de azar. Es la parte de suerte de todo este negocio. Porque al final... yo siempre digo lo siguiente, es decir, yo no invierto en malas ideas, ni en malos proyectos. A veces lo que sí hago es invierto demasiado pronto. Entonces, si hay suerte, sí. Y por eso el concepto de generar un portfolio es absolutamente imprescindible como inversor. Esto no se juega a tener suerte. Si tienes suerte, yo siempre digo a amigos que invierten en el negocio del primo y tal, y les funciona, les digo, déjalo ya, no inviertes más, que esto es un milagro. Tuviste mucha suerte, pero la suerte no se repite. El trabajo sí se repite y te genera suerte. Pero claramente hay una parte de suerte. O sea, no hay que pasar por alto lo que acabas de decir, es una gran frase. O sea, el trabajo, cuando lo repites, genera suerte. Por supuesto. Y genera... Yo que estoy metido en este mundo desde hace más de 15 años, te genera de una forma muy práctica un mejor deal flow. Tú te lo ganas esto. Yo ahora las oportunidades de inversión a la cual tengo acceso son mejores que hace 10 años. Yo me quejaba mucho hace 10 años. Bueno, no tengo buen deal flow, etc. Pero no me lo merecía. No había demostrado el mercado que sí yo era bueno a la hora de escoger. Muy buena esa, claro, es verdad. Bueno, pero todos tenemos que pasar por esa fase de validación, tanto interna, para validar tu propio modelo, claro. Luego ya externa, cuando ya te valida el mercado, que ahí no hay tanta regla tampoco, es decir, si ya haces un buen exit, a partir de ahí viene la secuencia en cascada. Claro, y ahí está la suerte también, porque exacto. Depende si es una exit muy vistosa o no. Es decir, yo tuve la suerte de tener acceso a invertir en Globo muy pronto, en una valoración inferior a 10 millones, creo que estamos en 3 o 4 millones, y luego de seguir todo el camino. Y esto me dio visibilidad y me dio credibilidad. Hay muchas otras empresas en las cuales yo he invertido que me han generado un mejor retorno que no tienen esta visibilidad. Entonces, hay una cosa que a veces se percibe los inversores privados o los fondos de capital riesgo como animales muy cortoplacistas a nivel de inversión. Pero eso es una mentira absolutamente infinita. Es decir, la vida de un fondo son 10 años. Es decir, tú como inversor en un fondo o gestor de fondo no ves un duro durante 7, 8, 9 años. Bueno, te vas al IBEX, compras acciones, las vendes al día siguiente. Entonces, no es para nada un tema cortoplacista. Es como un maratón
con sprints de 1 kilómetro. Claro, ahí hay que tener ganas, ¿eh? Porque hay dos caminos. Tú tienes el del camello que decíamos y el del unicornio. Si vas por el del unicornio, como tú decías también al inicio, cuando tú tienes tu propósito claro y la misión clara, el foco, dices, vale, voy a por el unicornio. Yeah. Ahí es intensivo en capital, en modelo escalable. Si en las fases iniciales tú vas con la idea de un inversor de que es unicornio y te dice, oye, esto no es escalable, con tu criterio número 2 o 3, sí. Ese fondo tendrá que decir, bueno, voy a por camello o... Bueno, yo creo que el reto radica en que tú tengas un modelo de negocio en adecuación con tu camino de financiación. No tiene absolutamente ningún sentido ir a pedir dinero a inversores privados y a fondos de capital riesgo si no tienes una ambición de impacto muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque en esta gestión de portfolio nosotros los inversores buscamos deals y empresas que van a crecer de manera exponencial, escalables, para tener un retorno, un múltiplo de 10, de 20, de 30x, lo que tú quieras. Pero también para ir cubriendo las pérdidas que tenemos en otro. ¿Y esto qué implica? Esto tiene una implicación absolutamente definitiva que todos los emprendedores tienen que entender. Si tú coges este camino, vas a perder el control. Es una cuestión de tiempo. Entonces, yo veo muchos emprendedores y emprendedoras que quieren jugar a montar Globo, a montar Cabify, Factorial, sin perder el control. Pues esto no aparece. Ahora, otra cosa es que tú como fundador, porque sí trabajas duro y porque sí tienes mucha credibilidad, etcétera, tú sigues siendo el CEO, pero ya no tienes la mayoría. Por lo tanto, dos trimestres de pérdida y adiós. Y adiós. Tal cual. Bueno, pero sí que es cierto que si tú sigues ese camino de Spotify, por ejemplo, ¿no? Y el fundador igual tiene el 20 y pico, es decir, ya tiene un supervoto, pues, o sea, hay reglas para mantener el control de la gobernanza, pero obviamente ya en equity vas a bajar, pero bueno, bendito problema, ¿no? También. No, por supuesto. Pero aquí el tema es decir, por ejemplo, siempre tenemos en mente, bueno, tú lo has dicho muy bien, Spotify o ejemplos de emprendedores, o bueno, Zuckerberg, por ejemplo, no sé qué porcentaje le queda de Meta, pero todavía tiene control. Es una buena pregunta esa, sí. Pero esto es como jugar al tenis, es decir, tú puedes jugar al tenis y cuando tienes 12 años te crees que puedes ser Nadal. Lo que pasa es que Nadal hay uno, ¿vale? Es como las empresas que nacen, startups en España, y que me vienen a ver, oye, y nosotros queremos salir a bolsa. Tío, está muy bien, pero una empresa de 15.000 va a bolsa. Por lo tanto, yo no puedo evaluar tu startup basándome en un output absolutamente estadísticamente irrelevante. Entonces, yo creo que claramente podemos llegar a un tema como el tío de Spotify, etcétera, pero hay que ser consciente que esto es la excepción. You can shoot for the moon, pero volveremos en el camino como te va. Total. Y ahí, ¿cuánto crees que hay en ese baremo de intuición y esa magia que se genera entre, no como ahora, ¿no? Es decir, nos caemos bien, macheamos por valores, macheo por visión, porque creo que sí estás acertando con el producto, bueno, con todo, ¿no? Macheo. Ese sexto parámetro, el séptimo, esa intuición. Depende cómo definimos intuición. Si definimos intuición como el resultado de experiencias previas, entonces yo creo en la intuición. Yo soy mejor ahora que hace 15 años. Hay que crear en su intuición en las relaciones humanas, pero no hay que crear en su intuición en lo que son procesos prácticos y racionales de negocio. Esto hay que ir a saco. Te lo voy a exprimir, a compartir de otra forma. Es decir, cuando tú montas una empresa y desarrollas tu playbook de ventas, de SDR, etcétera, para adquisición de clientes, esto es racional, ¿vale? ¿Tienes playbook o no tienes playbook? Que el vendedor te caiga bien o mal es irrelevante si no hay playbook. Entonces, primero procesos, segundo intuición.
Muy bueno, sí señor. Ujú. Bueno, justo ahora estoy con una de ya Native total que sale en nada y la primera inversión ya sale con en producción, se inician ventas con un SDR contratado y nada, y con el objetivo súper claro y hemos estado haciendo benchmark de cómo ha estado haciendo Gemini, los chicos en Cataluña que están haciendo, invertidos por Factorial también y demás, que decían el SDR, pues vamos a darle 30, ¿no? Eso es, objetivos claros, 3 meses y si no, No. pivotamos o cerramos. O cambias de SDR. Eso es. Bueno, ciertamente, claro. Bueno, procesos en eso también, exacto. Claro. Exacto. No, es que hay temas que tú puedes cuantificar y hay otras que no. Pero todo lo que se pueda cuantificar es absolutamente primordial cuantificarlo y de una forma muy, muy racional. Yo, mira, te voy a dar un ejemplo que... Y esto es responsabilidad de los funders, ¿eh? No es responsabilidad de un consultor que te venga a montar el playbook. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho en una de mis participadas que se llama Amphora Logistic, que es un 3PL y también un vertical SaaS de gestión de almacenes, que hoy en día es el 3PL líder en España, en Portugal y entrando muy fuerte en Italia. Una de las cosas que me impresionó de sobremanera desde el primer momento es la capacidad de Adri, que es el founder y que es el que montó todo el playbook comercial y de marketing de adquisición de clientes. Es que lo ha hecho él y lo ha hecho a racatabla. Y no basado en intuiciones, basado en KPIs. Cuando tú tienes esto y que tú tienes que seleccionar a la gente, ahora sí mete la intuición. Un poco, not too much. Pero el playbook de ventas y de adquisición de clientes no es un tema de intuición, es un tema muy racional. Oh, sí, y aparte es lo más importante, porque claro, si aciertas bien, que eso lo dicen mucho también en Factorial, que ahora trabajan en recursos humanos todo el rato, en talento, porque se han dado cuenta que ahí está la súper clave. Y lo que dices tú, ¿no? Ese primer SDR, mejor tardar 3 semanas en encontrarlo. Clave, porque y además tú sabes esta regla puramente estadística, es decir, cuando somos 8 en una empresa o 3 y te entra el primer SDR, es el 25% de tu fuerza laboral y esto es absolutamente clave. Claro, y normalmente los co-founders suelen hacer este trabajo, pero no sería recomendable ya, ¿no? Porque si en un SaaS o en un AAS, ahora Agent as a Service, en el caso de la inteligencia artificial, claro, tú dices, oye, pues si esto es fácil, es una vertical, se prueba. Y ahí nace el concepto también de las micro-startups que estoy viendo, que están naciendo ahora como un founder o un solo founder, ya no es un side project de intraemprendimiento, sino decir, no, espera, yo lanzo, en 2 semanas estoy en operativo y a ver qué pasa, a ver cómo factura y yo mismo hago de SDR o de mantenimiento a ver qué tal. O sea, es curiosísimo. Esto es muy interesante. Yo le quiero dar un poquito más de tiempo para entender realmente si tiene mucha hype. El solo founder unicorn y todo esto. Al día de hoy, esto se basa en valoraciones de rondas hechos por VC en estos proyectos. Veremos si realmente llegan al tipo de facturación en el cual se valida esta valoración. Porque ya sabes, es decir, invertimos muy pronto en expectativas muy altas y luego hay que darle tiempo a ver si realmente llegan a este tipo de factores. Lo vimos mucho, ¿te acuerdas en el COVID? Cuando hubo una oferta de dinero muy importante y modelos remote, etcétera, que crecieron un huevo con valoraciones brutales. Todas estas empresas al día de hoy ya no son unicorns y han bajado. Entonces, veremos. Yo creo que claramente AI es un game changer que va mucho más allá del blockchain o de cripto. Eso es más potente. Total. Pero estamos todavía en la hype y veremos. Claro, porque sí, lo que estás diciendo es súper interesante también. Esas olas donde ahora ha habido muchos down rounds en los últimos años. Tengo a otros amigos con SaaS. Y va a haber más, ¿eh? Va a haber más, Elvio. A eso iba. Sí, va a haber mucho más porque han metido los VCs y algunos private equity la tira de convertibles después de las... Entonces, a ver, convertibles se inventó porque no podíamos ponerle valoración a las empresas muy early. Vale, perfecto. Safe y convertibles. ¿Y qué has visto en los últimos 18 meses? Convertibles
después de la serie C, después de la serie B. Dices, mira, pero ¿de qué va esto? Pues esto es básicamente para esconder que va a haber un down round. Entonces yo creo que va a haber mucho más. Y además va a haber mucho más, en particular en todas esas empresas que se pillaron la ola del COVID a nivel de valoración y que ahora están corriendo detrás de AI, pero no llegarán. Entonces, aquí va. Es que ha cambiado el juego muchísimo. O sea, fíjate los contextos. Es como si fueran ligas de startups diferentes. Claro. O sea, a velocidades diferentes. Y nuevos fondos. Nuevos también, fondos claro. que se ponen en AI y que no invierten en otra cosa y que son nuevos. Es decir, los que están un poco jodidos son los fondos que han creado su portfolio hace 3 años, que han invertido mucho on top of the wave antes de la AI y que ahora tienen participadas, que entraron a valoraciones muy elevadas, un portfolio que parece ser que no tiene digamos, las características del crecimiento futuro. Estos son fondos que van a tener problemas. Claro, porque el problema de esos fondos que, bueno, se habla mucho de las tesis famosas de inversión que parece ser que son como rígidas, llega el deal flow, se procesa por ese criterio que se genera en ese gobierno del fondo y demás. Y claro, yo creo que eso, o sea, va totalmente en contra del mercado líquido. Es decir, venimos hace 30 años pasando a un mercado líquido, pero queremos seguir conquistando como reglas rígidas y parece que es una especie de mentalidad que, como el dinero lo manejan los seniors, parece que todavía se resiste, pero en realidad es la otra, es líquido, venture builder líquido y... Bueno, a ver, un fondo, en España, los fondos de capital riesgo, el 80% no retorna el dinero a los inversores. Esto significa que los gestores, en su inmensa mayoría, no todos, pero en su inmensa mayoría, viven del management fee. Por tanto, si tus ingresos en el fondo no vienen de lo bien que inviertes, sino de gestionar el dinero de tus LPs, entonces se crea una dicotomía que es la siguiente. Cuando no hay deal flow, cuando no hay proyectos o cuando las valoraciones son muy altas por cuestiones de mercado, tú tienes que invertir igual. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que justificar tu management fee. Entonces, esto hace que cuando no es el momento de invertir, inviertes. Y como esto genera algún tipo de funcionamiento en el cual te has comprometido a invertir el 80% de la parte de tu fondo para primary, etcétera, cuando no hay que invertir, inviertes. Y cuando hay que invertir rápido, por el mismo gobierno del fondo, no puedes. Entonces, cuando hay que ir rápido, vas lento, y cuando hay que ir lento, vas rápido. Y eso es la estructura misma de los fondos de capital riesgo. Total. Sí. Va a haber una transformación muy potente en los próximos años y nuevas valoraciones, nuevas velocidades también en ambas direcciones. En la dirección de la creación de las startups, de esos venture builders que van a ser mucho más rápidos en ejecutar, y ahora se tiene que adaptar el fondo. Absolutamente de acuerdo. Sí. Claro, ese futuro se viene, no es distópico, está sucediendo. Ahora hay una cuestión también de talento. O sea, el talento es una de las grandes crisis, ¿no?, que tenemos actualmente. Entonces, claro, si por un lado el talento escasea y por otro lado ese talento está más preso de esa dinámica de rondas y demás, y seguramente estaría mucho mejor en otros modelos, ¿no?, de propósito, ahí también va a haber una especie de cambio también, ¿no? Sí, a ver, yo creo que yo no creo que tengamos problema de talento. Creo que tenemos un problema de percepción del talento. Es decir, si tú, porque tú eres más joven que yo, pero si tú aplicas tus criterios, te lo reformulo de otra forma. Si yo aplico mis criterios de definición de lo que es el talento de cuando yo tenía 25 años a los chavales de hoy, obviamente que es diferente. Ahora, a nivel tecnológico son infinitamente más avanzados que yo. A nivel, por ejemplo, hay un tema que a mí me parece que es súper relevante y que cuando yo empecé a trabajar no lo era, que es el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. A ver, yo me acuerdo muy bien cuando yo hacía entrevistas de trabajo, nunca me hubiera venido a la mente preguntar, oye, ¿y esto de que remote, no remote, de que yo a qué hora puedo llegar a la oficina? Te decían, oye, a las 8 te entras y a las 6 te vas. Y yo creo que es muy beneficioso que la gente sea consciente de lo que le hace feliz, infeliz, etcétera. Entonces yo creo que es más
de la parte de los inversores, es parte de los fondos, que nos tenemos que adaptar a la realidad de los talentos de hoy. Mira, te voy a contar una historia que yo creo que es muy, muy relevante en esto, porque además yo creo que esta capacidad de entender el talento, su forma de pensar, en particular de los más jóvenes, es una ventaja competitiva absolutamente extraordinaria para las startups. Las empresas emergentes tienen muchas desventajas en el mercado del trabajo. En general pagamos no tan bien como en empresas asentadas. En general, cuando tú empiezas no tienes marca, no tienes beneficios económicos ni sociales. Las perspectivas de crecimiento dentro de la empresa son inciertas, es decir, son muchas cosas en negativo o en percepción de negativo. Pero las startups suelen tener un propósito mucho más importante que las grandes empresas. Yo siempre digo, oye, Amazon, ¿cuál es el propósito de Amazon? Bueno, no lo sé. Hace 20 años, crecer mucho, exactamente. Pero hace 20 años sí que tenía un propósito. Era que todo el mundo pueda tener acceso a libros, etcétera, a leer. Esto molaba, hoy en día, ¿no? Y entonces, aunque hay que comprar el libro en Amazon, pero eso dicho, el llegar a abrazar toda la sociedad y todos los talentos es una ventaja competitiva de las startups. Yo tengo una experiencia en este sentido que no me pone en muy buen lugar, pero te la quiero compartir porque es muy relevante. Y de hecho, hemos hablado de esta empresa antes. Hace como año y medio, yo iba al Consejo de Administración de Amphora. En este momento yo creo que eran 30, ahora son 140, van a facturar 40 millones, pero eran en una fase todavía anterior. Y yo voy al Consejo de Administración, abro la puerta y se me echa encima un perro enorme, uno de estos ¿sabes? De tamaño humano, no sé, blanco y negros y tal, enorme. Y esto a mí me da mucho miedo porque cuando era niño un perro me atacó y tal. Entonces yo me pongo a gritar, casi voy llorando. Entonces toda la gente me quitan el perro de encima y yo veo 4 perros más en la oficina. Digo, ¿qué coño es esto, no? Voy en la sala de la junta, veo a Adri, que es el CEO, le digo, oye, tío, a ver, ¿qué coño es esto? ¿Qué estáis haciendo? Además, ¿sabes? Desde el nivel 0 de humildad, además con mi dinero. Entonces me pongo realmente borde y tonto. Y entonces el tío me calma, me dice, oye, tú tranquilo, va. Y me enseña una chica que estaba del otro lado de la oficina. Me dije, ¿ves a esta chica? Y dije, sí. Y yo te voy a describir a esta chica para que entiendas mi mensaje en este sentido. Entonces la veía desde detrás, tenía pelo azul, un tatuaje enorme y currando. Le digo, sí, la veo. Y me dice, mira, esta chica es el 42% de los leads cualificados de la empresa. Es nuestra mejor SDR. De hecho, va a ser la jefa de toda la adquisición de clientes a partir del mes que viene y tenemos planteado que tenga Phantom. Le digo, bueno, pues muy bien. Y me mira y me dije, una única condición. Viene con los perros. ¿Qué hacemos? Le dije, mira, tío, pues contrátala ya. Es decir, por supuesto que la guardamos. Esta chica es una crack. Es absolutamente maravillosa. Sigue siendo clave en la empresa. En el 98% de las empresas grandes, corporaciones, no le hubieran dejado lugar. Cuando es talentosa, es trabajadora, tiene todos los recursos que necesita alguien talentoso. Pero el 98% de las empresas no son capaces de verlo. Y la startup sí. Claro, la startup absorbe talento totalmente disímil. De hecho, a mí me pasó algo similar de empecé a fichar a los founders mejor, a descubrirlos, porque mis errores han sido el ego, ¿no? Con los founders y el choque de culturas. Y cuando me di cuenta de eso, corregí y empecé a darme cuenta que yo era un geek perdido y que quería otro geek, no quería otro super CEO de estos que vienen con ínfulas y super comerciales. Y ahí me di cuenta de que ese talento en realidad estaba escondido, que nunca lo iba a encontrar, ese deal flow en realidad ni existía, tenía que buscarlo muy uno a uno. Y me lancé y los fui encontrando, mirlos blancos, ¿no? Que son esas mentes brillantes, como acabas de describir esta, que son totalmente fuera de la caja, diferentes y demás.
esa es la maravilla del mundo startup. Así es, absolutamente, absolutamente. La sociedad es diversa y una startup, si es capaz de abrazar esta diversidad, también, entonces, en lugar de limitarse en un 5% del talento disponible, pues ya tienes acceso al 100%. Total, muy buena. Eso es clave. Hostia, muy buena esa también. Oye, con la parte de investigación, claro, porque tú estás en diferentes, participadas ya más de 100, ¿has pasado ya? Bueno, 100? he invertido, sí, entre capital riesgo, business angel, más de 100. Ahora tengo, yo creo que son 20, pierdo la cuenta, 23 vivas. Claro, pero la parte de conocimiento, claro, porque hay conocimiento experto, y ahora quiero entrar en este trozo de tu mentalidad, de qué es lo que te motiva, porque sé que no paras, tu mente tiene que estar todo el día, ¿no? Por la parte de formación, educación, lo tienes claro, y ahí nutres al ecosistema, pero luego tú también te nutres de todas esas participadas, te apasionan los temas, todos los que vas tratando, hay rabbit holes ahí de conocimiento que te vuelves a... Mira, hay una cosa que no lo he hecho de manera racional, pero me estoy dando cuenta ahora, es yo dedico el 20% de mi tiempo, si no más, a sentarme con emprendedores y emprendedoras para que me cuenten su idea. Y no forzosamente para invertirlas o no, pero es verdad que de vez en cuando miro mi agenda y digo, coño, pero que tengo 8 reuniones el martes y el miércoles con gente que me han recomendado y tal, pero esto me nutre. Mira, cada vez que conozco un emprendedor o una emprendedora por primera vez, después de la reunión, estoy eufórico, me encanta. Esa es la cuestión. Me encanta. Es que hay que buscar la felicidad. Esto es súper cheesy, filosófico, pero tenemos que buscar trabajos y oficios que nos llenen. Y a mí me llena esto. Si yo tengo un amigo que se llama Conor Neal, que es profe en el IES y que es el director general de B-Stage, que es una organización de CEOs para España, y me dice siempre, yo me dedico a pasar tiempo con gente que me llenan. Qué bonito. Y yo creo que esto mola. Y luego si les puedes hacer preguntas que tienen sentido y ayudarles, estás creando, ¿sabes? Y esta red esta red de altruismo. Yo no creo en las relaciones puramente transaccionales. Es que, claro, lo que tú no haces es fiscalizar, porque cuando se fiscaliza, automáticamente como que explota la burbuja, ¿no? De esa sensación de... con founders, por ejemplo, te puedes hablar durante horas, o sea, no te vas a poner, si hay un tema, un día de 1 hora y media que hay que tratarlo porque es que te apasiona, el otro también, y es justo clave para toda la estrategia de los primeros 3 años, bendita hora, ¿no? Claro, pero siempre cuando estamos... sí, hay una cosa que es primordial entender, es que el arte de invertir es escoger bien. El 90% es escoger bien. Luego está el tema de la suerte que comentábamos. Pero fundamentalmente los emprendedores y las emprendedoras son los que gestionan el negocio. Yo tengo éxito o no por consecuencia de si lo hacen bien o no. Es decir, yo no me pongo a gestionar en su lugar. Yo odio estar en un consejo de administración cuando alguien de un VC empieza a contarles a los emprendedores lo que tienen que hacer. Y oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo haces tú entonces? Es que has entendido bien el destrozar como ese avatar, vamos como avanzando en edad y en experiencias, y yo también lo he sufrido, ¿eh? Tengo una crisis ahí de los 37 a los 42, tengo 43, profundicé mucho en ello porque te lo vas como creyendo, las cosas van saliendo, da igual el nivel de éxito, lo que llegues, ¿no? Te lo vas creyendo, ¿no? Esa etiqueta. Cuando te las quitas y vuelves a hablar como un niño con otro niño y se lo pasa bien... Claro, es que mira, y yo creo que es difícil y toma tiempo llegar a entender primero lo que te hace feliz y dónde eres bueno. Pero si encuentras la matriz donde se encuentran las dos curvas entre lo que disfrutas y en lo que eres bueno, entonces mola. Pero yo, por ejemplo, estabas haciendo esta referencia y yo hasta los 35, 40 años, mi visión de lo que era el éxito empresarial era ser un manager.
tener un equipo de gente. Gestión, Cuando yo soy claro. una patata para gestionar gente. Fíjate, ¿y de dónde viene esa contradicción? Porque es como que es una proyección rara, ¿no? Porque en realidad es lo contrario a ti. Nos ha pasado a muchos esto. Sí, mira, es porque es lo que nos han metido en la cabeza, que la única forma de liderar es gestionar equipos. Pues no es verdad. Claro, claro. Y ahora entramos también en una dinámica en la que, claro, tú te vuelves tu propio fondo, ¿no? Porque tú ahora eres como, estás administrando ya todo lo que has ido logrando, entonces ahora ya tienes más autonomía, tu autoestima profesional también es potente ya tienes una marca. ¿Cómo estás llevando ahora esto, no? Porque se acercará mucha gente. Pues lo gestiono como puedo. Se hicieron una pregunta hace una semana a Elon Musk que dijeron, oye, ¿cómo tú llevas el tema de la bajada de la acción de Tesla? Y contestó, pues mal. Hombre. A ver, mira, primero, con todo esto del libro, me di cuenta de una cosa, es que yo tenía tendencia a infravalorar mi marca personal. Y entonces ha sido una sorpresa bonita darme cuenta que al final sí que mi marca personal es potente. Yo creo que hay que creérselo, pero no demasiado, ¿sabes? Y hay un trabajo de humildad constante que hacer para no acabar creyéndotelo. Es decir, yo estaba en el AVE la semana pasada, currando con mi laptop, y hay un tío que pasa, ¿sabes?, en el corredor. Me mira, se va, pasa otra vez, y me dice, oye, ¿tú eres Mathieu? Y digo, sí, sí. Bueno, felicidades por el libro, me lo he leído, me ha ayudado mucho. Y yo estaba... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero cuidado. Pero baja. Pero baja. Bueno, pero no te preocupes, que cuando yo llego a casa y ya me lo bajan. Pero es peligroso y me gustaría poder decirte que soy muy racional a la hora de gestionar esto, pero sería mentira. Hay un tema de vanidad aquí Total. que tengo que trabajar. Pero todas las personas al final, Sí, ¿no? sí, es verdad, pero cuidado. Terminando y enfocando en el libro, que me encantaría que hagas como no, antes de leerlo, porque me lo ha regalado. Aquí tenéis, Hablando en Plata. Me encanta el título, ¿eh? Porque... Me lo he curado. Si el libro es tan bueno como el título, bueno, vamos a ir bien. Ha habido alguno que en algún podcast que te lo ha puesto a prueba, pero tú dijiste, no, yo confío. O sea, el título para mí es perfecto. Estaba en la ducha y me acordé del título varias veces, o sea, validadísimo el título, muy bueno. Pero claro, dentro del libro, ¿qué voy a encontrar? Mira, es una muy buena pregunta. De hecho, cuando yo decidí escribirlo y estaba hablando con editoriales, me decían, bueno, pero esto no se va a vender. Esto es para emprendedores, hay muy pocos. Esto es para inversores, todavía menos. Pero yo les dije que no me importaba, porque a mí lo que me importaba es pasar mi mensaje. Entonces, lo que se encuentra en el libro es... El primer público del libro son la gente que quiere emprender y los emprendedores que están iniciando su trayectoria. A ver, la gente que quiere emprender es la mitad de España, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que quiere emprender. Sí, otra cosa que lo hagan. Pero es básicamente entender de manera consecutiva cuáles son todos los retos que tú enfrentas entre el momento en el cual tú decides emprender hasta potencialmente o tener un negocio súper sostenible en el cual te forras o venderlo. Y son muchos retos. Quito mi trabajo o me lanzo. ¿Lo hago solo? Lo hago con otros. ¿Voy a pedir pasta al banco o le pido a mi familia para empezar? ¿O me gasto mis ahorros? En todos estos retos, que son 10, es la primera parte del libro. Y la segunda parte del libro es asumiendo que tú lo que quieres hacer, entre esta dicotomía entre el control y el impacto que hemos comentado, entonces, ¿cuáles son los caminos hacia el éxito para que te invierte un business angel, un fondo de capital riesgo, o que gestiones tu empresa de una forma probablemente más austera, pero cuidando el control? Entonces, es una guía transparente, muy honesta, muy directa para emprender. Claro, y hay mucho dolor en el emprendimiento. O sea mentalmente
cada día que pasa, yo tengo que enfrentarme unas horas al día, una mínimo, a poner en orden mi cabeza de vuelta. Es muy duro. Porque, ¿sabes? Como lo veo como un entrenamiento deportivo, literal. Sí, sí. A ver, muchas responsabilidades, mucha reinversión de tu tiempo y de tu dinero en el crecimiento y responsabilidad total de tu PNL. Esto tiene que pesar. Tiene que pesar. A mí, si no te pesa, pues no sé. Es que hay un fallo ahí en la mente. Claro, tú eres un cyborg o un robot. Pero, y esto yo creo que es la maravilla de todo esto, es que es la libertad. Es decir, tú eres libre. Tú eres libre de trabajar de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Pero es un tema, fíjate que es una cosa que yo pongo en el libro relativamente pronto, está dentro de lo que es el primer dilema. Es decir, todo esto de emprender tiene algo trascendental. Porque quitar tu trabajo o rechazar una oferta de trabajo, si sales de la uni, para emprender, tiene consecuencias muy importantes, no para tu futuro, porque está demostrado que los emprendedores, que no era el caso hace 20 años, pero es el caso hoy, emprendedores y emprendedoras que montan un negocio y no funciona, tienen luego, si quieren volver a la corporación, una carrera más rápida. Pero, a ver, vas a trabajar más, eso es seguro. Vas a ganar menos, también es seguro, por lo menos a principio. Las consecuencias de esto, ya lo sabes, más responsabilidad, entonces probablemente menos horas de sueño. Entonces, dormir poco, trabajar más, ganar menos, eso es la propuesta de valor a corto plazo y además no sabes cuánto tiempo va a durar esto. Por lo tanto, no hay que emprender porque te has encabronado con tu jefe. No hay que emprender porque no estás contento con tu salario. Hay que emprender porque esto realmente es más importante para ti que los X de miles de euros o centenares de euros que te ganarías trabajando por cuenta ajena. Es contraintuitivo, pero en realidad, y tú lo dices todo el rato, y es cierto que una de las características sine qua non de ser un founder, al menos en todo el espectro que he visto hasta hoy, es no pensar en dinero. O sea, como que no, en la mente no es el dinero, sino es el obsesionarte con eso que estás... Con el problema. Sí, con el dilema, exacto. Porque Factoria cuando empezó, que me gusta mencionarlo porque era un agendador, o sea, un calendario, no era nada. Pero todo lo que fueron haciendo alrededor es esa obsesión arbórea que se va haciendo, sí. que es como una especie de universo narrativo en el que se mete el emprendedor y que por eso puede disfrutar tanto de tantas hostias, básicamente. Es que no hay más. Es que sí. No, el dinero es la consecuencia, no es el objetivo. Hay una... Y esto tú lo puedes definir de una forma bastante evidente, que es si escoges o tomas tus decisiones con criterios económicos y a corto plazo, nunca emprendes. Tal cual. Por lo tanto, si tu único objetivo es forrarte, lo más probable es que no lo logres, porque eso es una visión demasiado cortoplacista. Otra cosa es que tú tengas una visión a 10, 15, 20 años en el cual esa sí la creo, en particular en España, donde tenemos un problema de salarios. Los salarios en España son bajos, si lo comparamos en Europa. Por lo tanto, si tú tienes una aspiración a más largo plazo de tener un capital elevado, etcétera, hay una realidad muy clara. Es que esto no te va a ocurrir trabajando 30 años para una empresa. Esto en España ya no. Por lo tanto, volvemos al tema que estamos hablando, Es decir, es un tema que se tacha de cortoplacista cuando no lo es. Total. Matthew, me ha encantado que vengas. Prométeme volver, por favor. Porque, no, de verdad, porque es que se me han quedado 20 melones, o sea, por abrir. Pues mira, prometido, vuelvo. De hecho. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Elvio, ha sido un placer. Por favor, esto tenéis que tenerlo, es brutal. O sea, tengo el de José Ignacio Latorre de Cuántica y que los voy a tener todo el rato junto conmigo porque hay que siempre recordar, ¿no?, los pasos y no cometer los errores de vuelta.